Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a pasar a la palabra si os parece bien, y si no, pues también. Bien, vamos a ponernos serios porque la palabra es seria. Siempre es seria, pero esta mañana es más, ¿no? Me imagino que os habéis enterado quién ha fallecido recientemente, ¿no? ¿Sí? Pues yo no. Es tremendo, hermanos, hermanas, es tremendo. Cómo nos invaden con información que ni nos interesa, realmente no interesa. Simplemente nos pica el morbo, la curiosidad, pero ¿qué me interesa a mí una puerta donde hay 3 policías haciendo guardia? Para nada. Y allí hay un montón de cámaras conectando en directo. Simplemente para reconocer a una persona que el único privilegio que ha tenido es nacer en una familia de reyes y ser reina. Nada más y nada menos. Poco más ahora se nos está poniendo como si fuera una santa, como si fuera una persona que ha hecho mucha influencia, que ha tenido mucho poder, cuando nada de esto es cierto. De hecho, Dios no quiere a los reyes, no quiere ese tipo de gobierno para las naciones. Y nada más tenemos que irnos al libro de Samuel y recordar cómo lloraba Samuel porque le habían desechado a él como juez. Y Dios le decía, no te desechan a ti, me están desechando a mí, decía Dios, porque querían nombrar a Saúl. Sí es cierto que la figura del rey en la actualidad, por lo menos en nuestro país, es simplemente una figura, no tiene el poder que se le atribuía en aquel entonces, que era capaz una sola persona gobernar y dirigir todo un país. Bueno, intentaba dirigir y gobernar. Pero no es el modelo de Dios para nuestras vidas. Aunque esto no viene a coalición ahora, no vamos a entrar en política. Cada uno piense lo que crea conveniente porque esto no es doctrina. Lo que más me preocupa es una noticia que brevemente salió esta mañana en la 2. Y eso sí que realmente es preocupante. No estas horas y horas y horas de transmisión que hemos tenido y que nos vamos a tragar, quien se lo quiera tragar evidentemente, del fallecimiento de una mujer. Que a mí no me toca en nada. Lo más grave que leía esta mañana en un segundo, en un solo párrafo que salía en la televisión, en la 2, es que 11 personas van a morir hoy en España por suicidio. Es decir, desde que ha muerto esta mujer en Londres o en Escocia, van a morir 33 personas en España por suicidio. Es decir, que en un año mueren casi 4.000 personas. Y esto no hay un seguimiento continuo como lo hemos tenido en la pandemia, de decir, en esta semana han fallecido tantas personas, en esta semana han fallecido tantas. No, esto no interesa decirlo. No es noticia que 11 personas hoy vayan a morir en España, solo en España, por suicidio. Algo está fallando. Algo falla. No es normal que nadie se preocupe de esto. Es más, se esconde. Se esconde. Esto es la vergüenza de un país. Y hoy vamos a hablar, a través de la palabra, del miedo. Del miedo. No vamos a hablar de una película de terror, ¿vale? No. Vamos a ver de nuestras vidas, que son películas a veces de terror, eso sí. De nuestras propias vidas. Y yo me preguntaba en el título, ¿el miedo se da en el cristiano? ¿El miedo se da a aquel que conoce a Cristo? ¿O que sigue o que conoce a Dios? Vamos a leer Isaías 41, 10 y 13. Si nos lo pones en pantalla, mucho mejor, Enrique. Isaías 41, 10 y 13. Si me lo puedes poner a mí aquí, ahí, justo ahí, perfecto. Muy bien. Le está hablando Dios a través del profeta Isaías a Israel. Israel somos nosotros.
somos nosotros. Israel no es un extraño. Hay un país que se llama Israel, es verdad, escogido por Dios y toda la historia que tiene, pero Israel, en la palabra somos cada uno de nosotros. En la Biblia somos nosotros y nos identificamos con ese pueblo. Y dice, y le decía Dios a Isaías, a través de Isaías al pueblo: no temas, porque yo estoy ¿con quién? Contigo. No desmayes, porque yo soy tú, no eres del vecino, sino mío, tú, Dios, que te esfuerzo. De vez en cuando te ayudaré. ¿Sí? Siempre te ayudaré. De vez en cuando te sustentaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora el 13, versículo 13. Porque yo, el Señor, yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bien. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo entonces nos afecta como cristianos después de leer este versículo. ¿Así? Sí. Pues sí, nos afecta. Hay una hermana fuerte y valiente. Nos afecta. Precisamente porque nos afecta, Dios dice esto en su palabra. Si no, pues no lo diría. Y veremos cómo muchos personajes bíblicos fueron agobiados por el miedo. Pero lo primero que tenemos que plantearnos es qué es el miedo y cómo nos afecta. Hay muchas definiciones, o algunas definiciones. La que yo he encontrado la voy a leer y la voy a comentar ahora. El miedo dice que es una sensación de angustia. Cuidado, sensación, una palabra importante, de angustia, producida por la presencia de algún peligro que puede ser real o imaginario. Todos conocéis la señal de peligro del rayito con aquella persona que aparece allí medio electrocutada, ¿no? ¿Qué significa esa señal? Peligro de que te quedes electrocutado. La habéis visto en los postes, la habéis visto allí. Ahí también, por ejemplo, en el cuadro ese, ahí hay un rayito, ahí significa que hay un peligro, ahí hay un peligro. Y a nosotros nos puede causar cierto miedo. Pero imaginaros que yo soy electricista y tengo miedo a la electricidad. Tendría un gran problema, porque sería incapaz de arreglar nada. O sea, que estaría en el paro y tendría que buscarme otro empleo. Ese es un peligro real. Si yo meto ahí la mano, lo más probable es, meto la mano con desconocimiento absoluto de lo que hay ahí, lo más probable es que me quede electrocutado o me pegue un calambrazo. Eso es un peligro que es real. Pero dice también la definición que puede haber peligros imaginarios que no existan, pero que sí existen en la cabeza de la persona que tiene miedo. Jamás se me olvidará, hermanos, hermanas, y hace muchos años, cuando tuve que acompañar a un familiar, a un psicólogo, no sé si era psicólogo o un psiquiatra, yo ya no lo sé, no me acuerdo ya de ese detalle, porque esta persona tenía un miedo de persecución. Creía que lo estaban persiguiendo. Y ir acompañándolo, para mí fue una experiencia horrorosa. Porque es que el miedo se pega.
Recuerdo que lo recogí en una estación de autobuses y cogimos un taxi y el hombre nada más que hacía mirar para atrás y para los lados y por todos lados. Y yo ya me empezaba a sentir agobiado. Evidentemente era un peligro o era un miedo a un peligro imaginario. De hecho íbamos a un psicólogo o a un psiquiatra porque estaba en tratamiento. Pero para él ese miedo era real, y no solamente estaba él angustiado, sino los que estábamos alrededor que nos angustiaba, es que yo me sentía agobiado. Es más, a ver si me van a perseguir a mí también. Pues el miedo es esa sensación de angustia que se puede producir por un peligro real o imaginario. Y los peligros que pueden aparecer pueden ser físicos, hablábamos del cuadro eléctrico, pero también pueden ser emocionales, de sentimientos, económicos, que también ciertamente físicos, y espirituales. Puede ser cualquier tipo de estas categorías, y a lo mejor hay estas más categorías, seguramente habrá más categorías de peligros, ¿no? Pero estos son los que más nos pueden afectar. Por todo esto, pues concluimos que sí, que el cristiano, y por lo que hemos dicho, no está libre de miedo, de que padezca miedo, porque no estamos libres de peligros, reales o imaginarios. Y a la vez que se produce el miedo, en el cristiano también se produce de hecho los efectos del miedo, los efectos en las personas del miedo. Tenemos miedo al rechazo, por ejemplo, un miedo muy común. ¿Qué dirán de mí? Miedo al rechazo del grupo. Tenemos miedo al fracaso. ¿Cuántas cosas no empezamos ni hacemos por miedo, por sensación de que no vamos a conseguir el objetivo que nos marcamos y que fracasemos? Tenemos miedo a esa pérdida, entre comillas, del prestigio que cada uno tenemos. Cada uno tenemos un prestigio. Uy, yo no esperaba de José Manuel eso. Tenemos miedo a perder ese prestigio que tenemos de cara a los demás. Y todos lo tenemos. Tenemos miedo a la escasez económica. ¿Quién no ha estado alguna vez en paro o en dificultades económicas? Pues tenemos miedo a eso. Y otros muchos miedos seguramente que completarían esta lista y que algunos de nosotros hemos sufrido o hemos padecido. ¿Sabéis el efecto inmediato que produce el miedo? ¿Cuál es? ¿Cuál? Paralizar. No te doy un cuadro, Antonio, porque no me he traído cuadro. Yo no sé cómo María José. El premio. Te has ganado el premio, ¿eh? Efectivamente, paralización. Y tenemos muchos hechos bíblicos que nos hablan de esto. ¿Recordad? Cuando llegó David, que era un simple pastorcito de ovejas, vio un tremendo ejército de Israel y vio otro tremendo ejército de los enemigos. ¿Y cómo estaban los ejércitos? ¿Cómo estaba el ejército de Israel cuando él llegó? Paralizado, de miedo, de una persona, de un gigante. Todo un ejército estaba paralizado, pero no por los cañones que tenían, que no tenían, o por los tanques, que tampoco los tenían, por los carros de combate, por las lanzas, por la gran cantidad de soldados, por los caballos. No, el ejército de Israel estaba paralizado por un hombre, por un solo hombre. Mirad cómo se pega el miedo de unos a otros. Y aquel muchachito llegó todo contento porque iba a ver a sus hermanos que eran guerreros del ejército de Israel y quería disfrutar con ellos cómo peleaban las batallas, porque los hombres somos así de tontos, pero bueno.
Nos gustan las guerritas. Y cuando llegó y se encontró aquello, venía de afuera, ese chaval venía de afuera, y él no estaba contagiado por el miedo de los demás. Él estaba ajeno a ese miedo. Y cuando llegó, se lo hizo ver hasta el propio rey, hasta Saúl. ¿Pero qué os pasa? Que estáis paralizados por miedo. Ya está bien. Vamos. Y fue el único que no tenía miedo, el que se enfrentó al gigante. Recordad el hecho de Gedeón, un pueblo con miedo, que nos cuenta el libro de Jueces que el trigo, en vez de sacarlo en una era, que es lo normal, una extensión de era, lo hacía en un lagar. ¿Sabéis lo que es un lagar? Donde se coge el vino. O sea, un recipiente ahí tapadito, escondidito, donde se pisa la uva para sacar el mosto para el vino. Bueno, pues ahí se hacía el trigo, porque el pueblo de Israel estaba asustado y con miedo. Y no querían que vieran que tenían trigo porque venían y se lo robaban. Y tuvo que llamar a Gedeón. Dios tuvo que llamar a Gedeón para que liberara al pueblo. No solamente del ejército o de los enemigos, sino de su propio miedo. Mira el efecto del miedo. El primer efecto es que te paraliza. Que no sabes por dónde tirar. No sabes qué hacer. Me voy a quedar parado. Me voy a quedar parado. Al final terminas quedando parado y no eres capaz de moverte de tu casa. Por miedo. Por el efecto del miedo en tu propia vida. Efectos que producen el miedo son, o pueden ser, de hecho, lo sabemos, las depresiones. Oye, ¿el cristiano tiene depresión? ¿Puede llegar a tener depresiones? El tomar más pastillas de la cuenta, más pastillas para intentar superar ese miedo, los problemas de dormir, problemas del estómago, el miedo se refleja mucho en el estómago, dolores de cabeza y un dolor crónico de cabeza, no una vez que te duele la cabeza, no es que tenga miedo, Algo muy importante que produce el miedo es aislamiento social, aislamiento de la iglesia. Automáticamente el miedo nos produce aislamiento, problemas en la escuela, problemas en el instituto, problemas en el trabajo y especialmente una calidad de vida que para nadie es deseable. El miedo está en el ser humano y es hermanos y hermanas, una de las emociones más básicas de nuestras vidas. Y por supuesto, los cristianos no estamos exentos de sentirlo en algún momento. Cuando todo es felicidad, cuando todo es positivo, pues es muy fácil tener ánimo. Pero el problema viene cuando nos encontramos en dificultades. ¿Cómo mantenemos ese ánimo? ¿Cómo espantamos estos miedos de nuestras vidas? Nos dice el Salmo 103:14, que qué es lo que somos también los cristianos y que nunca no se nos puede olvidar. Porque a Dios no se le olvida esto. Porque Él conoce nuestra condición, Él es Dios. Y se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Eso que responso ese que se dice frente a un cadáver que se va a enterrar, frente a un féretro que se va a enterrar. Eso es lo que nos recuerda a Dios en ese salmo, de que al final somos todos iguales. Somos todos polvo y regresaremos a la tierra, por lo menos lo que es la cáscara que nos envuelve, ¿no? El miedo nos limita, nos incapacita para
no solamente saber, sino poder reaccionar correctamente. El miedo nos limita. Y esa limitación nos impide actuar a nuestro favor. El miedo se come a la fe. El miedo hace ñan, 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 y poquito a poquito va carcomando, va comiéndose a la fe. Tenemos un efecto polilla en esa puerta. ¿Y sabéis qué es el efecto polilla? El efecto polilla es un bichito muy chiquitito que se reproduce un montón y le ha dado por gustarle la madera. Como a cualquiera. A cualquiera de nosotros también le puede dar por gustarle la madera. Para trabajarla, no para comérsela. Bueno, pues ese bichito le gusta mucho la madera y se va comiendo la madera. Pero no un bichito que de un día para otro hace la puerta, ¡bum, bum, bum, bum! Se cayó la puerta. No. Es un bichito que poquito a poquito, él no tiene prisa. No tiene prisa ninguna. Poquito a poquito, de golpe y porrazo se come el marco de la puerta y cualquier día nos encontramos la puerta aquí tirada. Las vigas antiguas de madera de las casas, poquito a poquito. ¡Uy! Se ha caído la planta de arriba. ¿Y eso cómo ha sido? Pues un poquito a poquito, año a año. Pues el miedo, poquito a poquito, se va comiendo nuestra fe. Va carcomando nuestra fe. Y es, en cierta medida, algo normal de que ante incertidumbre, ante dificultades de circunstancias, vengan miedo. Entra dentro de lo normal. El problema es que ese miedo eche raíces en nuestras vidas. Permitamos que continúe ahí machacando nuestra cabeza, machacando nuestros pensamientos, machacando nuestras actitudes. Ese es el verdadero problema. Y la Biblia da ciertas recomendaciones para vencer al miedo. No vamos a ver todas, seguramente habrá más de las que voy a plantear aquí, muy rápidamente, pero por lo menos que nos quedemos con estas ideas. Y sobre todo, seamos capaces de aplicarlas si estamos sufriendo miedo o si sufriremos miedo. Mira, una de las recomendaciones que me llamaba mucho la atención que da la Biblia, que ahora es 1:10, es que para vencer el miedo tenemos que hablarnos a nosotros mismos. ¿De cómo? Yo no estoy diciendo aquel que va por la calle hablando, bla, 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 haciendo mano, no. Ese hombre o esa mujer tiene un problema psicológico, pero yo no me voy a meter. No. Pero dice la Biblia que nos hablemos a nosotros mismos. Que nos hablemos a nosotros mismos. Y os voy a poner un ejemplo. Salmo 103, versículos 1 al 5. Todos sabemos que David, en un momento de su vida, se hizo pasar por loco. Recordad la barba ahí pintando en las paredes. Pero aquello fue una estrategia, no es que estaba loco. Era demasiado listo. Pero en el Salmo 103, los primeros versículos, David se habla a sí mismo. No está hablándole a Dios. No está hablándote a ti ni a mí. Él se habla a sí mismo. A sí mismo. Y este hombre iba por la calle, allí por la torre del castillo, yo no sé por dónde iba, y decía, bendice, alma mía, al Señor. Ole. Más chulo que nadie. O sea, tú que estás ahí adentro, bendice al Señor. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Sigue. Otra vez. Tú,
bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es el que sana a ti, que te estoy hablando a ti, todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. No te está hablando a ti, hermano, hermana. No, a ustedes no. Se está hablando a Él. Él iba allí, a su bola. Es el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¡Ole! ¡Qué bonita eres, mi alma! A él. Estaba hablándose a sí mismo. Este hombre está loco. Este hombre está de psiquiatra. Pues no. La Biblia nos recomienda que nos hablemos a nosotros mismos. Hombre, no hacerlo por la calle, en público, porque podéis quedar mal. Pero si estás en tu casa, allí tranquila, tranquilo, pues háblate a ti mismo. Qué bueno soy, porque estoy en ti, Señor. Soy fabuloso, soy el mejor en mi trabajo, es que lo soy. No como estamos acostumbrados, hay que ver el petardo que estoy hecho. Hay que ver lo mal que he hecho esto, porque he hecho yo la predicación esta mañana con tantas tonterías, lo mal que me ha salido. Señor, pues yo no sé para qué me invita Daniel y Pedro a predicar. Yo estoy para estos líos, con todas las cosas que tengo, y además me sale fatal. Normalmente hacemos así. No, pero vamos a hablarnos en positivo. Vamos a hablarnos en positivo. Que somos buenos, pero no porque seamos buenos, somos buenos porque estamos en Dios. Él lo decía, bendice alma mía al Señor. Si de Él vienen todos tus favores, si de Él viene todo lo mejor. Te obligo a que tú bendigas al Señor, a que yo me bendiga al Señor. Se hablaba a sí mismo. Ese consciente le hablaba al subconsciente para que el subconsciente pusiera en marcha el consciente. Mira qué lío. Y funcionara. No como yo quiero, sino como Dios quiere. ¿Tú cómo vas a tener temor? Si es Dios el que te bendice. ¿Tú cómo puedes tenerle miedo a esto? Si es Dios el que me va a dar la victoria. Háblate. Hablamos mucho con los demás. Algunos hablamos mucho con Dios también, es verdad. O deberíamos hablar más también a otros. Pero contigo, ¿cuándo hablas? Tú contigo mismo, ¿cuándo te hablas? ¿Cuándo tienes tiempo para sentarte contigo mismo y hablarte? David buscó ese tiempo y se habló a sí mismo. Otro consejo para vencer al miedo, por todos conocido, es orar. Orar, por supuesto, hablar con Dios. Salmo 51, versículos 1 y 5. David entendía que también era muy importante para vencer el miedo la oración. Y especialmente la oración por sus pecados. Presentarse delante de Dios con sus pecados, porque él, aun cuando era el escogido de Dios, el ungido, el rey, el no sé qué, era lo mejor, lo más maravilloso de Israel, era un hombre porque era polvo y también tenía pecado. ¿Sabéis? Él en una ocasión quebrantó gravemente su relación con Dios por un pecado que cometió. ¿Cuándo ocurrió? Con Betsabé, otro premio para Paco, yo estoy repartiendo ya dos. María José, yo ya repartí 2 premios, simbólicos, Otro premio para ti, Paco, con Betsabé. Adulterio, fornicación, asesinato, vamos, completito, el cuadro completito, otro premio. El cuadro era completo, hermanos, hermanas, completo. Y ya no solamente de cara al hombre, porque nadie lo acusó ni de asesinato, ni de fornicación, nada, ¿no? Porque lo hizo
de tal manera que aquí le ponemos aquí, ponemos esto por encima, esto por abajo. Aquí nadie da cuenta que pasa yo soy el rey. Pero lo fue. Pero a Dios no le pudo ocultar todas estas cosas. Y él lo sabía. Entonces él tenía miedo, porque él sabía que el trono, la corona, había venido y se le había puesto Dios, porque él fue ungido por Dios y fue aceptado por Dios. Y él tenía miedo de perder todo eso que Dios le había dado. De hecho, en futuras generaciones fue perdiéndolo, porque el pecado trae sus consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias vienen siempre, siempre vienen, aunque Dios te perdone. Y aquí en el Salmo 51, en estos versículos 1 al 5, se refleja precisamente la oración de pavor, de temor, de miedo que tenía por lo que le podía ocurrir. Y él se derramó delante de Dios porque buscaba perdón delante de Dios y que ese miedo no estuviera en su corazón, desapareciera. Y decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame. ¿Lávame de qué? Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mira, mi pecado, vuelve para atrás, por favor. Mi pecado está siempre delante de mí. Esa es la función de los bichitos que se comen la madera. Ese pecado ahí constantemente. Él lo tenía clavado ahí en su cerebro, en su mente, en sus pensamientos. Mi pecado siempre está delante de mí. El error tan grave que he cometido está ahí martilleándome. No me deja. Sigue. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Oró delante de Dios, se arrepintió delante de Dios. Confesar a Dios nuestros pecados, nuestros miedos, perdón. Otro consejo. ¿Tienes miedo? Confiésalo delante de Dios. Confiésalo delante de Dios. Hay un hecho en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde en ese momento Habacuc sentía una mezcla de miedo y de indignación del pueblo de Judá, el cual se entregó por completo a la injusticia, a la corrupción en todas las áreas, tanto social, política como espiritual. ¿Y qué consecuencia traía esto? Pues la consecuencia que Dios aplicaba era que dejaba en manos de los enemigos a su propio pueblo. Y estaban siendo en aquel momento atemorizados y asustados por los cananeos. Y en este pasaje de Habacuc 1, 2 y 3, Habacuc confiesa a Dios sus miedos. Y le decía en Habacuc 1, 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? No dice y oirá, y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendan se levantan. ¿Qué está dando a entender ahí el profeta? Está diciéndole a Dios los miedos que él tiene, que son miedos verdaderamente que son fundados por lo que viene, por lo que va a acontecer en su propio país. Pero los confiesa delante de Dios para poderse liberar. Y no solamente los confiesa, sino que espera que Dios haga algo. Entonces tenemos que confesar nuestros miedos y esperar que Dios
haga algo. Otro consejo, confesar, confiar en Dios. Confiar en Dios. Esto que lo decimos muy fácilmente, pero que se hace más difícil a veces hacerlo. Ya os decía que el miedo lo que trae es duda, lo que trae es inseguridad, mientras que la confianza es todo lo contrario. Confianza en Dios es creer que es Él el que actuará tal y como nos ha prometido. Tal y como nos ha prometido. Eso es confianza en Dios. Si actuamos en confianza en Dios, si nos movemos en confianza en Dios, si ponemos nuestra confianza en Dios, ¿sabéis qué pasa con el miedo? Que poco a poco desaparece. Se va. Y cuando te das cuenta, ya no tienes miedo. Ha desaparecido el miedo. Dios sabe de nuestros temores y de nuestros miedos. Y en medio de esos miedos no crea que Él te quiere dejar abandonado a tu suerte. Quiere ayudarte y fortalecerte a fin de que tu fe y tu confianza en sus promesas se vean fortalecidas. Cuando hay confianza y hay fe, no hay miedo. Cuando hay miedo, no hay fe ni confianza. Si te deja ganar por el miedo. El último consejo, habrá más, seguramente muchos más, no lo pongo en duda, es una palabra muy en boga hoy en día y que ya creo que todo el mundo entendemos. Empoderarnos de una promesa de Dios. Empoderarnos. Esa palabra suena muy chula porque se dice mucho ahora, ¿verdad? Yo también la quiero decir. Empoderarnos. Hacernos fuertes de una promesa de Dios. Las promesas de Dios nos hacen fuertes en ciertas debilidades y en ciertas áreas. Nos empoderan. Pero para bendición, para hacer el bien, no para ejercerlo tiránicamente sobre otros, no para enjuiciar a otros. No. Es más, Dios nos llama a ser tolerantes con otros. Y no todo el mundo tiene que pensar igual que nosotros. No todo el mundo tiene que hacer lo que hacemos nosotros. Eso no es empoderarse. Empoderarte es darte poder en un área determinada para vencer, en este caso, un miedo. Y no se hace de otra forma. En el caso del mundo secular o en el caso del mundo de la sociedad, que dando atributos y leyes que empoderen cierta área o cierta persona. En nuestro caso, se nos empodera dándonos promesas. Dios nos da palabras de promesa para nuestras vidas, en ciertas áreas, en ciertas partes de nuestras vidas. Y eso es lo que nos hace fuerte para enfrentarnos a esas debilidades. Eso es lo que nos hace fuerte para enfrentarnos a nuestros propios miedos. ¿Sabéis? Descubrí una cosa que por años la sabía. Lo sabía. Romanos 17. Un pasaje. Bueno, yo no sé cuántas millones de veces han podido predicar de él. ¿Y a cuántas veces hemos podido leerlo en la Biblia? No lo sé. ¿Qué hora tenemos? Terminado ya. Mira lo que dice ese pasaje tan sencillito.
¿La habéis leído? Bueno, lo hemos leído, yo creo que, no sé, en los 30 y tantos años de convertido, yo que sé cuántas veces he podido leer eso. Pero me llamaba una cosa la atención en la preparación de esta palabra. Dice, así que la fe es por el oír. Perfecto, muy bien. Y eso siempre nos invita a que prediquemos, a que vayamos, a que hablemos, ¿vale? Para que oigan otros y tengan fe. Pero dice, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, que la fe, ¿por qué viene la fe? No, la fe viene por la palabra de Dios. Evidentemente por oír. ¿Ah? Pero la fe viene, al final viene a decir que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, si no tengo fe, ¿a dónde tengo que acudir? Si nadie me habla, pues tengo que acudir yo como cristiano, que me hable Dios a través de su palabra, para que aumente mi fe, me empodere. Me empodere, oye, la había usado varias veces la palabra. Me haga fuerte, poderoso para vencer esa debilidad y ese miedo. La palabra de Dios nos empodera. ¿De qué forma? Filipenses 4:19. Prepárate, Enrique, van 3 o 4 versículos. Filipenses 4:19. Si tienes deuda o estás endeudado, mira, una promesa de Dios que te empodera en esa área. Mira, ¿qué dice? Que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus pobrezas en gloria. Su riqueza, porque Dios es rico en todas las áreas, en gloria en Cristo Jesús. O sea, que te falta esto, que tienes deuda, agárrate, empodérate con esa promesa. A ver otra, Jeremías 33:6. A ver qué nos promete ahí la palabra. 33:6. Si estás malito o malita, he aquí, dice el Señor, yo les traeré, ¿qué? Sanidad. No, pero eso no es la seguridad social. También. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Estás enfermo? Empodérate con esa promesa de parte de Dios. Y lo que hace esa promesa, hermanos, no es nada mágico. No es nada mágico, porque aquí no estamos hablando de magia. No, estamos hablando de fe. Lo que hace leer tú esa palabra es aumentar tu fe, aumentar tu confianza, arrinconar el miedo y decirle, no te escucho más, miedo. No. Creo esa palabra y esa palabra para mí me hace fuerte frente a este miedo que intenta acobardarme. La palabra trae fe. Y otro más, por último, Malaquías 4:6. Si tienes problemas con la familia, léete Malaquías 4:6. A ver, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Empodérate con este pasaje si tienes problemas con la familia. Y así otras muchas promesas, hermanos, que os invito a que las busquéis. Si tenéis un temor concreto, lo busquéis. Busquéis esa palabra de fe para vuestras vidas. Es normal que experimentemos miedo, pero no podemos quedarnos como un barco varado. Habéis visto también las últimas noticias del barco de Algeciras, ¿no? El Peñón, el barco no podía hacer nada, estaba ahí ya varado, ahí estaba enclavado en tierra, ni para adelante, ni para atrás, ni para derecha, no se podía mover porque estaba roto. Pues a veces nuestras vidas se quedan allí como ese barco y vamos desprendiendo no gasoil, no combustible, pero desprendemos otras cosas que huelen mal también. Palabras, gestos que también huelen mal. Entonces es normal que tengamos miedo, pero no podemos quedarnos así en esa situación. Debemos buscar la ayuda de Dios para superarlo.
Debemos de orar a Dios, confesarle nuestros miedos, confiar en Dios y apropiarnos de una promesa. Isaías 41:10, vuelvo a leerlo porque creo que merece la pena que volvamos a ver este pasaje que veíamos al principio. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Así termina, hermanos. Y espero que os fortalezca y os bendiga y busquéis de Dios en vuestros temores, en los que tengáis ahora, como aquellos que puedan venir. Amén. Amén.